cómo está el mundo hoy, cómo está la economía. Ha habido muchísima incertidumbre, pero ha sido un año en el que las inversiones han tenido un año espectacular. El oro, que es atípico, pero el oro ha alcanzado a subir 60%. Una economía crece por tres razones: por inversión en capital, por el crecimiento de la mano de obra y por productividad. Es donde tú entiendes que probablemente los próximos 5 años o los próximos 10 años son de la empresa privada. Germán Cristancho, Head of Research and Strategy de Davivienda Corredores, es uno de los analistas económicos más reconocidos del país y una de las voces más influyentes en estrategia de inversión en Colombia. Las compañías colombianas vienen volando. Vámonos a Colombia. ¿Cómo están viendo el país ustedes? Cuando comparamos, por ejemplo, el mercado colombiano con Latinoamérica, el mercado colombiano todavía está un 40% por debajo de Latinoamérica. Hay unas oportunidades enormes. ¿Cómo te estás preparando para el futuro? ¿Cómo estás estructurando tu portafolio? Cualquier persona que esté interesada en invertir y en hacer crecer su capital debería... Hoy en el podcast de Mis Propias Finanzas tenemos con nosotros a Germán Cristancho, Head de Research y Strategy de Davivienda Corredores, una de las voces más respetadas en el análisis económico y estrategia de inversión en Colombia. Con más de 15 años de experiencia analizando mercados locales e internacionales, Germán ha liderado investigaciones que orientan las decisiones de inversión de miles de personas y de empresas en la región. En esta conversación hablaremos de lo que se viene para el 2026, cómo se moverán los mercados globales, qué esperar del dólar, la renta fija, las acciones y cómo prepararte para invertir estratégicamente en este nuevo ciclo. Germán, ¿cómo vas? Cansado, me imagino. ¿Cómo vas a gira del libro? Bueno, la gira del libro ha sido impresionante porque hacemos la tarea de irnos nosotros a las ciudades. Hacemos el evento grande nosotros en Bogotá, hacemos el evento en Medellín, que son eventos de gran formato, y luego hacemos los eventos de Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, y reuniones individuales con muchos inversionistas o llamadas con inversionistas de afuera. Entonces es un trote de un mes completo, Me imagino. pero es muy satisfactorio porque al Llenaron final estadios, me imagino, en todas las plazas tuvimos unos rollos, de sobrecupo. claro, o sea, digamos que, y eso es interesante porque este año, a diferencia de los anteriores, el porcentaje de gente que asistió a los eventos fue mayor. Y yo creo que hay como un interés de la gente por Brutal. enterarse más, por saber de inversiones, pero también como, bueno, cómo va el país, cómo va la economía, cómo van las cosas. Entonces, pues al final lo solucionamos porque siempre prevemos eso, pero claro, hubo más gente de la que nosotros nos imaginábamos que iba a asistir. Es que siempre lo hemos dicho acá, que ese libro es como una joya escondida y que mucha más gente lo debería conocer. Y lo digo de verdad, no porque estés acá, es que lo hemos dicho también al aire, sin que esté alguien de Davivienda Corredores, porque a nosotros nos ha servido también para aprender, para estudiar, para entender qué pasa en los mercados. Y nos ha servido, te confieso, para hacer algo de plática. Tuvimos aquí a una persona de tu equipo, con Catherine, un episodio que le fue increíble. Estábamos hablando aquí detrás de cámaras. Todo lo que dijimos en ese episodio, la información tan valiosa que ella nos dio sobre las empresas, sus resultados, sus proyecciones, casi que todo se va cumpliendo. Y mucha de esa información la saca ella de los informes que ustedes producen, eh, pues en lo que ustedes hacen todo el día, que es como la consolidación. Este libro es como la consolidación de ese trabajo y yo quiero que hablemos mucho de eso. Y yo quisiera empezar, Germán, hablando como una perspectiva global, que nos des como un panorama de cómo está el mundo hoy, cómo está la economía. Hay muchas cosas de las que quisiera hablar, pero empecemos por ahí para ponernos en contexto. Pues lo primero es que yo te diría, a mí también me sorprende, o sea, independientemente de que yo haga parte de este equipo y es un equipo que nosotros llamamos Visión de Vivienda y es un equipo de más de 20 personas trabajando en esto, lo que digo es que me sorprende es porque efectivamente
Yo veo los resultados, yo Total. veo el impacto en el mercado además, porque días antes o semanas antes muchos inversionistas nos empiezan a preguntar, ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo conocemos los topics? ¿Qué están viendo para el otro año? Y vemos el impacto posterior de la Ujú, publicación. El ujú. retorno de los activos siempre tiende Impresionante. a ser muy alto. Lo otro que yo destacaría y también para conectarlo con lo que ha pasado en el mundo es que el retorno ha sido impresionantemente positivo. Yo haciéndole las presentaciones a los inversionistas les decía, no es un typo, no se me fue mal la presentación, no se equivocó una persona del equipo. Efectivamente, lo que dice ahí es 200%, lo que dice ahí es 300%, lo que dice aquí en el retorno del año en muchas acciones es 80%. Entonces, ¿cómo ha estado el mundo? El mundo ha estado en unos contrastes bien particulares, porque no ha sido fácil, ha sido un año complejo, nos han puesto a correr, a analizar el impacto de los aranceles, a devolvernos a 1930, desde la última vez que se impusieron aranceles en Estados Unidos y ver esto qué impacto puede generar en la economía. Nos han puesto a analizar sectores por los impactos de aranceles posibles de Estados Unidos a ciertos países, a la economía colombiana. Ha habido muchísima incertidumbre, Total. pero ha sido un año en el que las inversiones han tenido un año espectacular. Muy bueno. El oro, que es atípico, pero el oro ha alcanzado a subir 60%. Yo creo que vamos por ahí en un 50% por correcciones recientes, pero 50% en un activo que no tiene tasa de interés, no paga cupón, no, nada, depende de su precio. Total. La Tren- plata casi 80, ¿no? la plata, efectivamente, casi 80. En el caso de acciones fuera de Estados Unidos, 35%, más o menos, en emergentes sobre todo. Eso es interesante porque yo creo que de los temas que más se habló incluso al iniciar el año y cuando también participé en Monicon fue, oiga, los emergentes, hay que Total. ponerles el ojo este Total. año, pilas con los emergentes, y efectivamente ha sido así, y yo creo que eso es algo que no ha terminado, es algo China, un que muy buen año. Muy buen impresionante. año para China. Las tecnológicas chinas, las acciones de tecnológicas chinas han duplicado el retorno de las tecnológicas en Estados Unidos. Total. Y acciones como Alibaba, por ejemplo, hablando en Se específico, duplicaron. más de 80%, efectivamente. Entonces, ¿cómo está el mundo? El mundo está en altísimos niveles de incertidumbre, pero sigue creciendo bien. El mundo sigue creciendo alrededor del 3%. Lo que le ha pasado al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE y a muchos que hacen estimaciones globales es que han tenido que recalcular y revisar al alza Al sus alza. proyecciones de crecimiento, pero todos coinciden en lo mismo y es, estamos revisando las proyecciones al alza, pero esto tiene que impactar la economía. Es imposible que se pongan medidas de restricción migratoria, a la gente le dé susto ir a sus lugares de trabajo, la oferta laboral en Estados Unidos esté disminuyendo, la tasa efectiva de arancel de Estados Unidos con el mundo todavía no sabemos cuál es porque todavía no se han terminado las negociaciones ni con Canadá, ni con China, ni con muchos. Y esto está impactando la tasa de inversión pues digamos, en distintos sectores en Estados Unidos. Y le sumaría una última, y es que estamos en un punto en donde la gente ahora sí se está dando cuenta que el tema de la irresponsabilidad de las finanzas públicas, de la deuda, no es algo que no importe, no es algo que Estados Unidos se puede dar el lujo porque es Estados Unidos y es un país que tiene moneda de reserva y no importa, no, sí importa. Entonces, desde ese punto de vista, estabilidad macroeconómica, pero con muchos riesgos sobre el panorama. Una de las cosas que nos confunde a veces a los colombianos es el dólar débil, porque estamos viviendo mucha incertidumbre acá, déficit fiscal disparado, el más alto de los últimos, no sé, 20, 30 años, no sé cuánto, la deuda disparada, pero aún así el dólar cayendo. ¿Por qué está pasando eso? Yo cuando le mostraba a las personas que el retorno del oro en los últimos 2 años ha sido de más del 100%, la valorización ha sido del 130%, y les mostraba que eso no es muy normal que ocurra, que eso solo ocurre o en pandemia, o en crisis de deuda en economías europeas, o en periodos de altísima inflación en el mundo. Mejor dicho, tienen que pasar cosas muy extrañas para que el oro se comporte de esa manera. Yo les decía, algo muy importante está ocurriendo. Y ese algo muy importante es que cuando uno empieza a ver quiénes están comprando oro,
lo están haciendo porque se están saliendo un poco del dólar. Sobre todo países como China, países como Rusia, muchos países de economías emergentes que ven en Estados Unidos un riesgo de tener el 100% de sus recursos ahí por dos razones. La primera, porque Estados Unidos hoy tiene un presidente que ha actuado de una manera mucho más fuerte en contra de esos países, les ha puesto aranceles, les ha puesto muchas medidas que les hace recordar, por ejemplo, que en el año 2018 y en el año 2022 Rusia perdió buena parte de sus activos porque Estados Unidos con sanciones y con muchas cosas les hizo perder parte de sus activos Ujú. y sus reservas. Entonces esos países prefieren diversificar su ahorro. Y segundo, porque efectivamente hoy estamos en un nivel de deuda en Estados Unidos que es el más alto en la historia y en donde se mezcla una deuda históricamente alta, unas tasas altas, un déficit de las finanzas públicas muy alto y un presidente como Donald Trump que logró aprobar un paquete que se llamó, una reforma que se llamó el One Big and Beautiful Bill, y que tiene a todo el mundo haciendo cálculos de que la deuda va a seguir subiendo y el déficit va a seguir subiendo. Entonces al final la gente dice, yo creo que sí hay que diversificar de Estados Unidos. Además hemos tenido 10, 15 años de súper buenas rentabilidades. Entonces eso está llevando a que los capitales en Estados Unidos hagan dos cosas. La primera, cubran su exposición al dólar. Como que por primera vez lo que se ha visto en el mercado de coberturas cambiarias es que la gente sí está tratando de usar herramientas disponibles en el mercado financiero para protegerse sobre una eventual caída del dólar. Segundo, que sí hay flujos que han salido de Estados Unidos y ahí es donde se genera un efecto enorme porque si uno lo pusiera en tamaño, Estados Unidos es un mercado de 60 billones de dólares, 60 trillion dólares, Ujú. pero Latinoamérica es un mercado de 1.6. Entonces, con que salga un poquitico de Estados Unidos, el efecto que genera en Latinoamérica, el efecto que genera en las economías emergentes es impresionante. Entonces, lo que hemos visto es un mundo más consciente de que lo que está pasando puede ser estructural y que podría marcar el debilitamiento del dólar un poco más de tiempo y lo que eso implica para las inversiones en el mundo. Te doy un último dato sobre esto. El dólar, si uno lo midiera en los primeros 8 meses del 2025, tuvo su mayor caída no vista desde 1986. Entonces ahí como que la gente dice, ¿cómo así que el dólar se cayó 10%? ¿El dólar en el mundo, la moneda de reserva? Eso es lo que está pasando. Increíble. Ahora, 38 billones en deuda, ¿no? Ya tocó esto, 38 trillions Trillion dollars, sí. en inglés. Déficit disparado, pero aún así el S&P 500 va súper bien, no sé, 15, 16% arriba en lo que va del año, en dólares obviamente, que es por encima de su promedio histórico. También nos cuesta entender eso, o sea, una economía donde todo el mundo dice, uy, juepucha, Estados Unidos deuda desbordada, déficit disparado, un bill que acaba de pasar el gobierno donde uno dice, eso no va a parar, eso va a seguir hacia arriba, pero los mercados disparados. Eso es interesante. Yo dentro de los múltiples roles que tengo, doy clase y en esas clases desde hace tal vez año y medio, 2 años, me he concentrado en una de esas a hablar de la relevancia de las finanzas públicas porque creo que estamos en un punto de la historia que es muy importante en el nivel de deuda en el que estamos y lo que está pasando con las finanzas públicas y los gobiernos, sobre todo desde la crisis del año 2008 en Estados Unidos para acá, lo que hicieron fue endeudarse, ¿cierto? Pero el punto es, ¿esto cómo va a terminar o esto hacia dónde nos dirige? Porque esto es una crisis de deuda o esto es que los gobiernos son conscientes y van a hacer esfuerzos para pagar esa deuda. Y uno se remite sencillamente a los determinantes de una economía y eso es fácil. Una economía crece por tres razones, digamos, por inversión en capital, por el crecimiento de la mano de obra y por productividad. Ujú. Entonces, lo que estamos teniendo es que la capacidad de inversión de los gobiernos ya está más restringida, queda el espacio de la inversión privada. El crecimiento de la población es cada vez menor, la gente está teniendo menos hijos, todos estamos teniendo menos hijos, entonces el crecimiento de la mano de Yo no, obra. yo tengo Juan, tres. Juan Pablo daña la Yo- estadística. Qué pena. Y tercero, la apuesta grande es por productividad.
Entonces, cuando te das cuenta que la fórmula para poder pagar estos niveles de deuda tan altos es apostarle a la productividad, entiendes, por ejemplo, que la inversión en tecnología es una estrategia estructural muy importante para hacer sostenible el mundo y entiendes que ya casi que la batuta que traía el gobierno durante muchos años echándose la economía al hombro, ya está cansado, ya no tiene más gasolina, le toca entregarle la batuta a la empresa privada. Ahí es donde tú entiendes que probablemente los próximos 5 años o los próximos 10 años son de la empresa privada, son de la apuesta por el crecimiento empresarial. Y eso se ve en los mercados financieros y yo creo que la gente lo está entendiendo muy bien. Tú ves el retorno de poner plata en los bonos soberanos de Colombia o de Estados Unidos o de las compañías, perdón, de los países desarrollados y más grandes del mundo, eso no renta tanto y no ha sido un activo de valorización. Tú ves lo que ha pasado con las inversiones en empresas en Colombia, en Estados Unidos, en economías emergentes, en el mundo, y ahí te empiezas a dar cuenta que la gente entiende que la apuesta para pagar toda esa deuda es el crecimiento empresarial. Eso está buenísimo, creo que es una gran intro a lo que vamos a hablar ahora, que son inversiones y lo que ha pasado con la renta variable, con las empresas, porque en efecto el retorno real de los bonos y el retorno real de las compañías y del sector privado, pues ahí hay un gap impresionante y que cada vez está aumentando. Pero hablabas de productividad y quiero hacerte esta pregunta. Inteligencia artificial. Tiene mucho que ver con productividad. Estamos sin duda viviendo una revolución de inteligencia artificial en el mundo, pero también leía la semana pasada, el New York Times decía que estamos ante una burbuja de la inteligencia artificial. ¿Ven ustedes una burbuja de AI en este momento o no? Pues es que son dos cosas, ¿no? Es decir, yo no quisiera hacer el símil uno a uno con el año 2001 porque creo que hay muchas diferencias, pero sí te diría algo y es el Internet a inicios de los 2000 fue una revolución para la economía. Ujú. Pues sin duda, y es lo que nos tiene sentados hoy aquí haciendo este podcast y haciendo muchas cosas de contenido para Internet. O sea, sin duda fue. Ahora, fue un muy buen momento y una muy buena decisión comprar compañías de tecnología en el año 2001. En muchas compañías, en compañías tan insignia y representativas como Microsoft, los inversionistas tuvieron que esperar más de 15 años para volver a ver el precio de su acción llegar al que estaba en el año 2001-2002. Entonces, una cosa es el qué y otra cosa es a qué precio, ¿cierto? Hoy yo creo que hay unas diferencias enormes porque las compañías hoy son rentables, tienen menor Claro. carga de deuda. En ese momento era como una moda y entonces algunos como Damodaran, un profesor pues muy reconocido, decía se generó el efecto punto .com. Cualquier cosa, cualquier negocio se ponía punto .com y las Con acciones un se le valorizaban PowerPoint y salía a bolsa y... y se valorizaba un montón. Sí. Hoy no es así, porque yo hoy sí creo que las compañías efectivamente son grandes, tienen muchos resultados muy verificables en producción de chips, en inteligencia artificial. El mundo entero está montado en la inteligencia artificial y sin duda es más que un boom, es una tendencia de largo plazo. Pero si tú te pones a ver, empieza uno a ver tal vez tres señales que deberían llamarle a uno la atención. La primera, yo sacaba una estadística de páginas de la Reserva Federal o de datos de la Reserva Federal de qué tanto tienen los hogares norteamericanos del total de sus activos financieros metido en acciones en Estados Unidos. Esas cifras vienen más o menos desde 1950. Ujú. Y en este momento ese porcentaje está alrededor del 46% y es la cifra más alta Wow. histórica que los hogares hayan tenido en acciones. Eso es bueno y es malo, porque eso lo que quiere decir es que ha habido mucho optimismo, mucha confianza, también mucha valorización, pero quiere decir que si llegan a corregir las acciones en Estados Unidos, los hogares americanos van a sentir un golpe duro en su bolsillo. Segundo, Los pensionados también, ¿no? Me imagino que hay mucha plata de claro, pensiones en... todo el 401(k) y todas esas cuentas pensionales en Estados Unidos están muy concentradas en acciones. Segundo, el Fondo Monetario Internacional hace unos días publicó sus perspectivas 2026 y uno de los riesgos, decían ellos, oiga, es necesario que las empresas de verdad entreguen resultados positivos como los que están esperando los inversionistas, porque esto se nos está empezando a parecer al año 2001
Y en el año 2001 incluso la Reserva Federal tuvo que subir tasas de interés para frenar un poco esa especulación, porque esa valorización en bolsa, pues al final te hace sentir más rico, con mayor capacidad y te lleva a consumir un montón. Y hoy en Estados Unidos uno ve que el consumo sigue estando muy bien y que las valorizaciones en Estados Unidos se dan y no paran. Entonces como que hay ahí como una señal de alerta, pero no quiere decir pues que esto sea una burbuja, pero sí hay una señal de alerta. Tercero, una encuesta que yo sigo mensualmente que hace Bank of America a administradores de portafolios globales y les pregunta, efectivamente, ¿usted cree que las acciones de inteligencia artificial hoy son una burbuja? Y en la última encuesta, el 56% dice sí. Ah, sí. Incluso hay una gráfica que viene desde 1998 y está en este momento en su punto más alto, en donde les dice, ¿ustedes creen que las acciones globales están sobrevaloradas? Y el 60% dice sí. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, yo creo que en inteligencia artificial hay una revolución, hay una estrategia desde el punto de vista de largo plazo para hacer sostenible la economía en muchos frentes y seguir creciendo. Los precios de los activos en Estados Unidos son los que siguen generando esa incertidumbre. Ahora, mientras las compañías sigan creciendo en utilidades como lo han hecho y creciendo a tasas del 13%, el desempeño positivo probablemente se va a mantener. Va a seguir. Porque ustedes calculan, incluso proyectan crecimientos positivos para el 26, incluso el 27 del 28 en el informe, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, la diferencia grande es que con la reforma fiscal que hizo Estados Unidos, les dijo a las empresas, todo lo que usted invierta lo puede descontar de impuestos. Y si usted invierte en bienes o en activos que tienen una vida útil de más de 20 años, lo puede descontar de impuestos. Entonces esto generó un efecto, Juan, que es el siguiente. Compañías, nosotros nos pusimos a sumar la inversión que hacen cuatro compañías, son Microsoft, Meta, Alphabet y creo que Amazon. Y en esas cuatro compañías, en el año 2022-23, se invirtieron 130.000 millones de dólares. Ujú. En el año 2025 se espera que inviertan 350.000 millones de dólares. 3X. Y en el año 2026 se espera que esa cifra llegue a 420.000. Yo Wow. le he puesto a la gente más o menos esto en dimensión y eso, oiga, ¿eso es mucho o eso es poquito? Eso. Pues para que usted se haga una idea y comparémoslo con algo que de pronto no tiene tanta relación con Estados Unidos, pero es del mismo tamaño que la economía de Colombia. Si lo miramos frente a Es Estados el PIB Unidos, de es Colombia. el PIB de Colombia. O sea, lo que están invirtiendo esas cuatro empresas es equivalente al PIB de Colombia. Qué locura. Ahora, frente a Estados Unidos, es más o menos el 1.2% del PIB. Y frente a la inversión privada total, es más o menos el 6,5%. Cuatro compañías están invirtiendo un montón. Entonces, eso hace pensar que efectivamente el crecimiento de utilidades puede continuar. Que ahí no estamos hablando ni de Tesla, ni de Nvidia, ni de muchas otras que estamos dejando por fuera, ¿no? Total, no, 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 no. Esta revolución es impresionante. O sea, esto sí es clarísimo que tiene unos efectos enormes y hay una competencia. Otra cosa que yo le digo a la gente es, en este momento hay un cambio geopolítico importante y es que hay una potencia que está retando al hegemón, hay una potencia como China que está retando a Estados Unidos, pero los dos quieren ser autosuficientes, son interdependientes, pero quieren ser autosuficientes y eso quiere decir que los dos están compitiendo por quién hace mejor las cosas, quién hace mejor tecnología, quién tiene mejores empresas, quién le apoya más a su sector empresarial. Esa carrera es interesante porque al final lo que estamos pensando es no están corriendo hacia debilitarse, sino hacia fortalecerse ellos mismos. Buenísimo. Obviamente es un reto enorme lo que está pasando en el mundo, pero esto es pro empresa lo que está ocurriendo. Hablemos entonces de China y de las empresas chinas, porque yo creo que hace 1 o 2 años venían como con freno de manos, Alibaba, Tencent, JD.com, todas estas grandes compañías. Cuando uno miraba como los balances de esas empresas, los resultados que producían y el precio de sus acciones, como que uno sí veía un gap enorme y como una oportunidad, si se quiere, de inversión, pero siempre con freno de mano, una desconfianza enorme en China. Pero lo que ha pasado en el último año es que esas empresas han crecido 80, 90, 100% en el último año. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya hay más confianza en China? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente y el mercado ya está viendo las compañías chinas
con mucho más apetito. Pues tú mencionas algo que es clave y es confianza. Yo creo que si a un inversionista le dicen, ¿usted confía igual en las compañías chinas que en las compañías norteamericanas? Y la respuesta claramente es no. Ujú. Y el mercado chino además es un mercado más intervenido, en donde el gobierno, por ejemplo, a nadie se le olvidará que Jack Ma de Alibaba era una figura empresarial supremamente representativa, iban a hacer un IPO y el listamiento de una de sus compañías hacia 2021-2022 y el gobierno finalmente les tumba todo, las acciones se vienen al piso. El gobierno chino además trata de interferir mucho o de intervenir mucho en el mercado porque lo que ellos no quieren es que se repita una de las vulnerabilidades de Estados Unidos, que es cuál. En Estados Unidos suben las acciones y genera una concentración de riqueza impresionante, una burbuja o una inflación de activos tan grande que los chinos dicen nosotros no podemos permitir que eso pase, porque eso nos puede llevar a tener una crisis muy grande. Ya, Entonces es un mercado mucho más intervenido, en fin. ya. Pero lo que está claro es que la gente, sobre todo este año, uno de los temas que más marcó el comportamiento de los mercados financieros fue cuando se conoció la existencia de DeepSeek. Todo el mundo dijo, pero ¿quién es DeepSeek? Ah, no, como así que es un competidor de ChatGPT y que tiene una capacidad enorme. La gente empezó a entender, por ejemplo, también que China, yo hace unos años me leí un libro que es el Belt and Road Initiative o la estrategia de la franja y la ruta, el Belt and Road Strategy de China. Y ellos básicamente en su visión de largo plazo dijeron, mire, realmente el mundo va a ser movilidad eléctrica, el mundo va a ser tecnología, pero para que el mundo camine hacia allá va a necesitar materias primas. ¿Sí? La forma en la que ellos lo pensaron fue, el que domine el mundo va a necesitar esas materias primas para producir baterías, para producir carros eléctricos, todo ese tipo de cosas. Hoy China sacó sobre la mesa ese as bajo la manga, esa carta importante, y es que China tiene el 70% de la producción de minerales raros en el mundo, tiene una participación importante de producción de chips. Entonces la gente también se dio cuenta que China es un mercado que tiene compañías muy buenas, que tienen tecnología, que hay una declaración a nivel nacional de su autosuficiencia en materia tecnológica y que el crecimiento empresarial va a estar ahí y que es un mercado que igual transa y se negocia y eso está llevando a que las acciones de tecnología chinas se suban este año 35-38%, mientras las tecnológicas en Estados Unidos, que lo han hecho espectacular en los últimos años, se valoricen en 18%. Entonces, no es que la gente confíe plenamente, pero sí la gente ha empezado a asignar una parte de su capital a ese mercado. ¿Y ven ustedes espacio para que esas compañías chinas sigan creciendo? Pero enorme. O sea, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos pusimos a hacer la comparación de, oiga, el precio versus el patrimonio de las empresas, el precio versus las utilidades, las compañías chinas de tecnología tienen un descuento en esas valoraciones o en esos precios frente a las tecnológicas de Estados Unidos entre un 50 y un 70% Wow. frente a Estados Unidos. Y nosotros haciendo la investigación y toda la revisión de cifras encontramos un estudio de la Universidad de Harvard que al final el estudio compara a distintos países en frentes como semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología, temas cuánticos, distintos temas de desarrollo tecnológico. Y dicen, oiga, realmente el país que más le están compitiendo a Estados Unidos es China. En temas como biotecnología probablemente van a superar o están próximos a superar a Estados Unidos. Entonces uno se da cuenta que efectivamente en Asia, en China, hay un desarrollo en tecnología que hace parte de su estrategia de largo plazo Brutal. y que hoy es una ventaja competitiva interesante de ese mercado. Tiene sus particularidades, es un mercado, insisto, mucho más volátil, con otro riesgo, pues. Vámonos a Colombia. ¿Cómo están viendo el país ustedes? El libro 2026 le pusimos un título, siempre ponemos un título que tratamos de recoger un mensaje grande en ese título, como que la gente se lleve nuestra perspectiva en unas frases o en una, que es dificilísimo de hacerlo. Pero el libro se llama La economía que elegimos.
¿Por qué? Porque efectivamente estamos muy dependientes de temas políticos en Colombia y en Latinoamérica. Es impresionante. La región latinoamericana está girando alrededor de la política y en esa misma tensión geopolítica global, la región latinoamericana es súper importante. Esa es otra cosa que me he puesto a pensar y siempre hay un pensamiento como de inferioridad en Latinoamérica. De nosotros no exportamos nada, todo es commodity, siempre es productos básicos, no generamos nada de crecimiento, los que saben son los de Estados Unidos o los del resto del mundo, en fin. Y yo creo que hoy Latinoamérica es una región que al tener una relevancia tan importante en materias primas, es parte de la base esencial del desarrollo porque aporta a energía y aporta a metales y a una cantidad de cosas. Entonces tú te das cuenta que para China y para Estados Unidos es muy importante tener una buena relación con Latinoamérica y es muy importante ver cómo evoluciona políticamente la región. Es muy importante para Estados Unidos, tanto que estamos viendo algo que yo no sé si la gente dimensiona, pero ¿cuántas veces Estados Unidos ha usado dinero del tesoro, del tesoro norteamericano, para comprar directamente en el mercado cambiario moneda de un país, como está sucediendo con Argentina, pesos argentinos? ¿Cuándo les han entregado una línea de financiación de 20.000 millones de dólares? Entonces, eso, o apoyada con el Fondo Monetario Internacional. Eso te lo digo es porque políticamente vienen unos meses súper importantes, elecciones en Chile, Perú, Colombia, Brasil, y la economía de estos países depende enormemente de las decisiones políticas. Pues es que lo vimos en estos días, hoy que estamos grabando el episodio, elecciones en Argentina hace 2 días, Ujú. elecciones parlamentarias. ¿Cuánto subió el mercado en Argentina? Una locura. Sí, sí, total. O sea, Claro, que también había caído porque en algunas primarias se veía que la fuerza de Libertad Avanza y de Milei podía estar perdiendo. Lo que se dieron fueron las elecciones legislativas en donde Libertad Avanza, el partido y la fuerza política de Javier Milei, terminó subiendo un montón en diputados ujú, y en senadores. ujú. Entonces, al final la gente dice, bueno, esto tiene el apoyo de Estados Unidos, están tratando de estabilizar la moneda y están teniendo fuerza política que va a llevar a que las reformas continúen. Entonces, el tema político sin duda es clave. Creo que lo otro que no lo representamos pues en el libro, pero que hace parte de, es ese mismo relacionamiento que va a tener Latinoamérica y Colombia con esos dos países, porque hoy pareciera que no es tan fácil alinearse a un solo país, sino entender que hay dos potencias hoy que son muy relevantes, pero, pero eso también quiere decir que si bien hay mucha incertidumbre, estamos en un momento muy particular y tú me decías, Colombia, ¿cómo está? Entonces, la verdad es que nosotros vemos que la economía va relativamente bien, pero hay unos riesgos enormes que la gente de pronto no se preocupa en el día a día, pero que son, Fiscales, riesgos de qué tipo. pues a ver, son varios. Yo me reúno con muchos empresarios en el país y uno se da cuenta, por ejemplo, que los riesgos de seguridad física, de Ok, seguridad, seguridad. son supremamente evidentes hoy, son parte de sus preocupaciones. Segundo, claro, fiscal. Fiscal es enorme. Nosotros tenemos unas gráficas de 1900 para acá, digamos, tenemos 120 y tantos años de historia de las cifras económicas de Colombia y te digo que es la primera vez que Colombia tiene un déficit cercano al 8% del PIB, a excepción de la pandemia, pues que fue una cosa muy particular, pero un déficit entre ingresos y gastos de 8% del PIB, una deuda que supera el 60% del PIB, eso no lo teníamos ni siquiera en la crisis de finales de los 90, y unas tasas de interés altas. Entonces, la gente de pronto ni entiende esto qué significa, pero eso no es sostenible. Nosotros sí necesitamos como país atacar este problema porque eso lo terminamos pagando todos. Yo muchas veces le pongo el ejemplo a la gente de
Si el administrador del edificio en su gestión decide endeudar el edificio impresionantemente, ¿quién tiene que pagar eso después? Claro. Pues todos los propietarios a través de una cuota extraordinaria. Y eso es lo que la gente de pronto no ve. Lo otro, y de esto han escrito un montón, ahorita me estoy leyendo un libro justamente sobre el efecto de la deuda en el mundo, y sobre esto ha escrito ¿Cómo Rey se Dalio y llama? ¿Cómo mucho. se llama? Se llama la paradoja de la deuda. Y ese de la paradoja de la deuda es porque la deuda se necesita para crecer, hace parte de las herramientas financieras que uno tiene a nivel personal y a nivel economía para crecer, pero si no se maneja bien, lo que termina generando es un periodo en el que tú te vas a tener que desapalancar, a las buenas o a las malas, porque tú te apropias de tu reto financiero y bajas la deuda, o porque empiezas a pasar problemas que al final lo que terminan sacrificando es tu capacidad de gastar y tu capacidad de crecer. Entonces, las cuentas fiscales hoy de Colombia, el principal problema es que uno dice, bueno, esto va a tener un ajuste por convicción o un ajuste forzado. ¿Y esto cómo nos puede impactar la tasa de crecimiento y la generación de bienestar hacia adelante? Otro de los riesgos que está clarísimo es que nosotros hablamos con distintas personas del sector eléctrico, y en Colombia siempre desde el año pasado ha estado esa preocupación de un racionamiento. ¿Por qué un racionamiento? Porque cuando uno mide el nivel de demanda de energía hoy versus la energía en firme, la capacidad de generar energía en el país, ya la demanda está por encima de la oferta. Oye, pero ¿y por qué el país no se ha pagado? Porque este año ha llovido mucho, porque este ha llovido casi un 20% más de lo normal. Entonces, en la medida en que llueve, se llenan los ríos, se llenan los embalses, se puede generar energía con agua. Pero donde hubiese llovido en promedio lo que llueve en un año en Colombia, probablemente ya hubiésemos tenido problemas, ¿sí? Entonces, el tema energético en Colombia, el tema eléctrico, es súper clave. Gas también. Gas es otra cosa que yo te digo, esto la gente, no sé, pero vuelve y juega. La gente solo lo ve cuando se publica en las noticias que las tarifas de gas subieron 35%. Ahí sí nos damos cuenta, porque ahí sí nos afecta el bolsillo. Pero la gente no es consciente que hoy el país está importando el 16% del gas que consume, cosa que no pasaba antes. Que ese gas que nosotros estamos consumiendo antes nos costaba $5, máximo $6 en unidades de gas. Esto se llama millones de BTU. Entonces, $6 por millón de BTU hoy nos está costando casi $10. Cuando uno ve, yo estuve hace poco visitando un barco súper interesante, la operación de regasificación de gas en Cartagena. Y cuando uno ve, este barco está teniendo una actividad enorme, sobre todo en los últimos 2 años, porque está teniendo que importar un montón de gas, y de aquí al 2030 se ve que vamos a tener déficit de gas. ¿Con qué se genera energía en Colombia cuando no llueve? Con gas, porque generamos energía térmica. ¿Qué consumen los hogares? Gas. Estamos empezando a importar el gas que consumen los hogares. Entonces, ¿nosotros somos pesimistas Colombia? No, nosotros no somos pesimistas Colombia. Yo creo que el país tiene muchas fortalezas, nos está favoreciendo el contexto externo, el consumo de los hogares está manteniendo la economía, estamos viendo que se reactiva el crédito. La verdad es que Colombia tiene muchas ventajas, el agro está creciendo, el turismo está creciendo. Colombia es un país que tiene muchas fortalezas, y es un país que me encanta y que tiene muchas oportunidades. Pero esos riesgos se tienen que atacar porque son estructurales. Ustedes hablan mucho en el informe también y les gusta hablar mucho de que cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo, cuando hay angustia, eso también es una oportunidad grande. Y lo hemos visto, quisiera que entráramos a hablar ya de las compañías puntuales, porque en medio de todo esto que nos acabas de mencionar, déficit energético, déficit fiscal, sobreendeudamiento de la economía y muchas otras cosas, incertidumbre política, elecciones en el 2026, las compañías colombianas vienen volando. Las compañías que cotizan en bolsa, me refiero a ese tipo de compañías, los precios de sus acciones han subido 40, 50, 80, 100% en el último año. Y aún así,
ustedes en el informe dicen que todavía hay un espacio grande para crecer. Hablemos de eso. Bueno, ahí hay varias cosas a decir. Entonces, el índice Colcap de la bolsa en Colombia está en su nivel más alto, tal vez de los últimos 13 o 15 años. ¿Cuánto ha crecido este año? El retorno, incluyendo dividendos, es más o menos Wow. 52% del índice Colcap. Y como te decía hace un rato, parece increíble porque parece un mercado de compañías pequeñas, de startups, porque tú ves retornos, este año es 70%, Sí, sí, 80%, sí. 40%, varias, no es una, ¿sí? Sí, sí, Hay sí, sí. algunas 200% este año, muy ligadas al oro, por ejemplo. Y lo que tú dices, no startups, estamos hablando de Terpel, Nutresa, Argos, Ecopetrol, bueno, compañías importantes. Compañías grandes con una larga trayectoria, con un modelo de negocio probado, ¿sí? Es una cosa que la gente muchas veces se pone a buscar rentabilidades del 50 o 70% en ideas nuevas, en compañías pequeñas, en criptos, en unas cosas que no están tan probadas a veces. Y acá son compañías serias, bien manejadas, con negocio probado, con generación de utilidades. Al final es parte de las emociones y de la desinformación, que eso es lo que me parece a mí también interesante. O sea, nosotros en el libro ponemos gratis el trabajo de 20 personas, un trabajo que nos demoramos mínimo 2 meses haciendo, producto de reuniones y de conversaciones con empresarios, con el Banco Central, con el gobierno, con inversionistas extranjeros, con todo el mundo, en donde muchas veces lo que mostramos es, oiga, a las compañías les sigue yendo bien, hay muchos retos y mucha incertidumbre, pero acá están los resultados financieros y eso es lo que termina reflejándose en que hay inversionistas que entienden qué compañías, qué generación de utilidades, cuál puede ser el valor de esas compañías y terminan entrando al mercado. Entonces, eso para decirte que nosotros, cuando comparamos, por ejemplo, el mercado colombiano con Latinoamérica, a pesar de esta recuperación, el mercado colombiano todavía está un 40% por debajo de Latinoamérica. Wow. Nosotros por eso seguimos siendo optimistas. Cuando nosotros vemos las compañías, todavía sus precios en bolsa en algunos casos están por debajo del valor del patrimonio y son compañías que están generando utilidades y crecimiento. Entonces, no debería pasar. Tercero, es un tema de emociones. Sí, si uno evalúa los últimos 2 años, bueno, de emociones e incertidumbre realmente, porque esta es una frase que yo repito mucho, que me la dijo alguna vez una persona y me dejó marcada porque es cierta, y es más fácil ser historiador que profeta. O sea, Obvio. hoy, mirando para atrás, obvio, pues era clarísimo que 200%. Pero claro, hace 2 años tomar esa decisión viendo hacia adelante, el nivel de incertidumbre era enorme, pero ahí es donde está el tema de, sí, en estos momentos de alta incertidumbre, donde las decisiones se toman con el corazón, con las emociones, se generan unas distorsiones en los precios tan grandes que hay unas oportunidades enormes y nosotros todavía creemos que eso es así. Todavía en dividendos creemos que pueden rentar 7%, en valorización en algunos nombres creemos que el índice nosotros estimamos que pueda subir casi un 20% y así. Hacemos una pausa en este episodio con dos propósitos. Primero, si quieres leer por tu cuenta toda la información que Germán está compartiendo, abajo te dejo el enlace del libro de Vivienda 2026. Y por otro lado, una cosa es la información y otra es que si quieres aprender a invertir, a construir tu patrimonio con propósito, en Black November creamos la mejor oferta que hemos hecho en toda la historia de mis propias finanzas. Es un paquete con nuestros mejores programas de educación: finanzas personales, fundamentos de inversión, inversiones en bolsa, bienes raíces y en criptomonedas. Todo lo que necesitas saber para organizar tus finanzas y construir tu portafolio de inversión. Tiene un descuento muy especial y está disponible solo por poco tiempo. De hecho, ya quedan los últimos días. Si quieres ver más información, escanea el QR que aparece en la pantalla o ingresa en el enlace de la descripción. Es que ahí es donde nosotros decimos el poder de la buena información, ¿no? Y el poder de la educación financiera.
una de las cosas que ustedes siempre muestran en el informe cuando van a los top picks y a las compañías en detalle, uno se da cuenta, por ejemplo, compañías como, no sé, por mencionar algunas, como ISA, como Argos, que claro, son compañías colombianas que por supuesto que hay un riesgo país, pero son compañías que sus ingresos también están muy diversificados. Argos vende mucho en Estados Unidos. ISA ya tiene contratos de energía para los próximos, no sé, 10 o 15 años. O sea, como una recurrencia en sus ingresos que, claro, uno se deja llevar como por el ruido de, no, yo no toco la bolsa de Colombia, yo no me meto en Colombia y hay mucho riesgo. Pero cuando uno hace doble clic, lee este tipo de informes que ustedes producen, uno ya empieza a entender y a medir mucho más el riesgo y a ver esas distorsiones que hay entre la realidad de la empresa y el precio que se ofrece pues de la acción en el mercado, ¿no? Yo también creo que en esa información que nosotros ponemos hay mucho valor porque nosotros tenemos modelos financieros para cada una de las compañías, nos reunimos con el presidente, el vicepresidente, vamos a distintos foros sectoriales, reunimos información de muchas fuentes con las cuales estimamos cuánto pueden ser los ingresos, las utilidades, el reparto de dividendos, una cantidad de cosas y ponemos una información muy valiosa ahí, pero muchas veces los inversionistas se centran más, insisto, en las emociones que en los mismos hechos y en la información. Y hace tal vez 2 años ocurrían cosas muy particulares, y es que solo por dividendos las compañías entregaban rentabilidades anuales del 12, del 13, del 14%. Entonces uno dice, bueno, o sea, no entiendo. Acá está evidente, lo estamos poniendo, está claro que solo por dividendos Sí, hay un 10-12% sobre la mesa ya esperado. Esto no es fijo, pero con una sí, altísima probabilidad. Y los precios de las compañías están súper bajos. Te pongo otro ejemplo. En vehículos inmobiliarios como el PEI, cuando hacíamos una cuenta muy sencilla, mire, estos son ladrillos, son inmuebles, están arrendados. La pregunta es, ¿están arrendados? ¿No están arrendados? ¿Qué porcentaje está vacío? Ah, el 5% está vacante o el 6%. Perfecto. ¿Son inmuebles buenos? Sí. ¿En buenas ubicaciones? Sí. ¿Hay un equipo profesional detrás gestionándolo? Ok. ¿Cuánto si yo me comprara todo el vehículo y asumo la deuda que tiene ese vehículo? ¿Cuánto es el equivalente por metro cuadrado? O sea, en ese momento, hace 2 años, era 3,5 millones de pesos. Hoy, después de la valorización, es 6 millones de pesos. Y yo les digo, bueno, busquen estos activos en estas ubicaciones, con este equipo de gestión, arrendados los inmuebles, no vacíos, sí, 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 sí. eh, a 6 millones de pesos, creo que. Entonces, esas son como cifras muy, muy claras, pero tal vez traería a colación algo que hace varios años, hace más de 10 años, me enseñaban, por ejemplo, en el MBA. Y en el MBA había una pregunta muy recurrente. ¿Es un juicio o es un hecho? ¿A qué voy? A que muchas veces por el exceso de información y por las emociones nos perdemos un poquito y no sabemos qué hacer, cómo Claro, actuar. claro, claro. Pero esto le permite a uno tener información, hechos de, oiga, sí, este vehículo sigue creciendo en ingresos, o este vehículo o esta empresa sigue generando utilidades, o el reparto por dividendos sin que hagan nada distinto a lo que han hecho en los últimos años va a ser más o menos de tanto. Entonces ahí hay mucha información que a veces si uno solo la lee con algo de detenimiento, hay unas oportunidades enormes, que eso me da alegría, pero a veces frustración. Yo digo, si la gente entendiera Claro, la joya que tiene en claro. sus manos y que se la entregamos gratis, por favor. Pues voy a tratar como de recapitular lo que me estás diciendo con un ejemplo y porfa me corrige si estoy diciendo alguna barbaridad. Pero es como si a uno le estuvieran vendiendo una oficina que vale en el mercado, no sé, 1.000 millones de pesos, bien arrendada, pero te la están vendiendo en 500 millones. Y así como diría Benjamin Graham, el gran maestro de Warren Buffett, hombre, la puedo embarrar, sí, pero ahí hay un margen de seguridad, ¿no? Un colchón, si se quiere, muy grande, que todo en inversiones puede salir mal y puede que esa oficina termine valiendo 300 en vez de los 500 que pagaste.
pero si realmente el mercado se da cuenta de que, oiga, ¿cómo así que esta oficina la están vendiendo en 500 y realmente debería valer 1000? Ahí es cuando el precio va a empezar a igualar el verdadero valor intrínseco del inmueble o del activo. Es más o menos lo que me estás tratando de decir con lo del PEI. Total, y yo me ponía a pensar en estos días sobre ese libro también, El inversor inteligente. Yo decía, yo creo que todo el mundo se lo debería leer y si ya se lo leyó, lo debería releer. Total. Porque en estos tiempos de altísima incertidumbre, uno nuevamente se da cuenta que eso que enseña ese libro es muy consistente, es muy efectivo. Y es justamente eso. Usted Escrito en párele, 1949, ¿no? imagínate. O sea, siguen Claro, vigentes las... claro, si uno lo lee, cambia hoy el nivel de las tasas de los bonos y los ejemplos que Sí, ponen en sí, el sí, libro, sí, pero sí. imagínate eso. Es una lección y es una estrategia, una aproximación a las inversiones que es muy efectiva en el largo plazo. Y es párale bolas a lo realmente importante, como a lo que nosotros a veces de manera compleja llamamos los fundamentales. Ujú, ujú. Póngale atención a los fundamentales, quítese el ruido y si usted se dedica a invertir basado en los fundamentales, la probabilidad de pérdida es mucho menor, ¿sí? Y en ese libro, por ejemplo, hablan de ese inversionista de timing y del inversionista de pricing. Ujú. Pues si usted quiere empezar a identificar cuándo es mejor comprar y qué estaba pasando y si el mercado va a subir mañana o bajar, ahí creo Es un que el juego dolor de peligroso. estómago va a ser impresionante y es muy peligroso. Pero si usted se dedica a entender qué es lo que está comprando y más o menos eso cuánto puede valer, ahí hay una probabilidad de que le vaya mejor. ¿Por qué también lo resalto? Porque lo que nosotros hacemos, por ejemplo, sin que tengamos pues esto como una ciencia exacta y que nuestra bola de cristal pues no falle, estos son ejercicios financieros que los analistas hacen modelos de valoración financiera y lo que tratamos justamente de calcular es cuál es ese valor justo de las compañías. Estas compañías que generan estos ingresos tienen estas perspectivas y estas trayectorias y estas variables de riesgo o no, ¿cuánto deberían valer? Y hemos tenido compañías que se desvían 50, 60% del valor, el mismo valor del patrimonio, que debería ser como una referencia a veces muy sencilla. Oiga, esto no tiene sentido que una compañía cotice al 30 o al 40% de su patrimonio. Entonces, cuando uno ve, pues hoy ya es fácil, pero Cementos Argos, cuando cotizaba a 3.500 pesos o a 3.000 pesos, una cosa por el estilo, uno dice, esto no tiene sentido. Esto es una compañía que está cotizando al 30% de su patrimonio. Esto no tiene sentido. 2 años después, esa acción llegó a más de 10.000 pesos. Entonces, ahí es donde hay Una, oportunidades una de las grandes. cosas chéveres, Germán, es que ustedes en ese libro se atreven como a mojarse, como decimos coloquialmente, y a escoger esos top picks, ¿no? Esas acciones que a ustedes les gustan o que ven con buen potencial de crecimiento. Voy a mencionar algunas eh, que menciona el libro. Grupo Civest, Grupo Aval, Grupo Sura, Grupo Energía Bogotá, el PEI, Terpel, entre otras. Em, ¿Qué las convierten en top picks o qué miran ustedes y si creen todavía que esas empresas que acabo de mencionar tienen todavía un potencial de crecimiento importante? Yo no sé si estamos pecando poniéndole un nombre en inglés, pero se ha vuelto sonoro y a lo largo de los años ya la gente lo recuerda Ajá. y viene del término que usan pues en Estados Unidos y son esas top recomendaciones, los top picks que nosotros tenemos. Y nosotros empezamos a tener un debate previo a publicar el libro en donde con el equipo empezamos a revisar compañía por compañía su modelo financiero, el precio de la acción, lo que creemos puede pasar, el retorno por dividendos, varias cosas que creemos pueden pasar a nivel corporativo que podrían influenciar positiva o negativamente el sentimiento de los inversionistas. Y llegamos a unas acciones que nosotros partimos de la base de algo, Juan, y es que el capital es ilimitado, ¿sí? Por más de que el mercado colombiano esté muy barato, pues ojalá tuviera plata para poder invertir en todas las compañías, pero no.
cuáles son esas que podrían hacerlo mejor y cómo debería yo componer mi portafolio. Entonces llegamos a los top picks que cumplen esas variables de que estén baratas, que sean negocios que tengan un nivel de riesgo muy medido, muy moderado, no hacemos apuestas como por jugar, no, creemos que un inversionista debería poner su capital ahí y ahí para este año nosotros seleccionamos a compañías como Grupo Sura, como el PEI, como Grupo Sivest, como Grupo Energía Bogotá y como Grupo Aval. Fueron 5. Si te das cuenta, son muy relacionadas con sector financiero por cosas distintas, pero nosotros sí hemos visto que el crecimiento del sector financiero, o por lo menos que la tendencia del sector financiero ha venido mejorando. Colocación de crédito, menores provisiones porque la gente está más juiciosa pagando y los bancos han sido más cuidadosos en entregar crédito en la economía y eso está llevando a que la rentabilidad y las utilidades de estas empresas mejore y en varios casos estaban por debajo de su valor patrimonial, por ejemplo. En compañías como Grupo Sura, nosotros seguimos teniendo la expectativa de que empecemos a ver una transformación empresarial y muchas decisiones corporativas como las que ya tomaron Grupo Argos o Cementos Argos. Al final, tú te das cuenta que después de que pasa todo esto de la inversión que hizo el Grupo Gilinski y después de que se dan cuenta de la necesidad de que sus acciones en bolsa reflejen el valor real de sus compañías, hoy Grupo Sura todavía no está ahí. Grupo Sura tiene unos retos grandes para rentabilizar todas sus compañías, pero nosotros creemos que están en el punto en donde son conscientes, en donde acaba de cambiar hace no mucho su presidente y en donde todas las conversaciones que nosotros tenemos con ellos son enfocadas a lo que vamos a hacer para mejorar la rentabilidad, lo que vamos a hacer para crearle valor al accionista, lo que vamos a hacer para que la acción en bolsa refleje su valor real. Así que nosotros creemos que ahí vienen cosas súper interesantes. Grupo Energía Bogotá es una acción distinta porque es una acción que uno dice, Súper estable, ¿no? esa me hace acordar de esas conversaciones entre Warren Buffett y Charlie Munger. Entonces sí es como, bueno, Grupo Energía Bogotá ya se ha subido, entonces vendámosla. ¿Y por qué la va a vender? Sí, sí, Si es una sí. compañía buena, que genera flujo de caja, que crece, Sí, que sus negocios son indexados en el sí. largo plazo y que Grupo Energía Bogotá ha sido una acción que hemos tenido en los top picks durante muchos años y año tras año entrega buenos dividendos y se valoriza y en la medida en que se valoriza y crece su capitalización de mercado, empieza a participar más en índices internacionales y la posibilidad de ser más representativa. Entonces es como una apuesta más segura, pero es una compañía que da muy buenos resultados y por eso creo que te digo, ese debate que existía siempre entre Charlie Munger y Warren Buffett y es, ¿para qué la va a vender? Sí, sí, Si es sí, una sí, buena sí, empresa, sí. ¿cierto? Bien manejada además. Súper bien, en gobierno corporativo han hecho muchas cosas. Juan Ricardo Ortega es una persona súper visionaria, súper inteligente, muy buen líder y que ha llevado muy bien la compañía. Bueno, y el PEI que ya te hablaba. Entonces esas son las compañías en las que nosotros creemos va a haber el mejor desempeño y lo hemos visto desde que publicamos el libro. El Y no, efecto es no sé si, positivísimo. si te metan problemas con esta, pero me imagino que por conflicto de interés no mencionan Davivienda, que tuvo un año muy regular el año pasado, pero viene volando este año. Vi, reportaron utilidades hace poco, vienen disparadas y la acción también viene disparada este año. No sé si esa también cabe dentro de Claro, los... nosotros no, porque no sería como muy Obvio. objetivo siendo una compañía de la vivienda hacer recomendaciones o análisis sobre la vivienda, bien sea porque alguien diría, eso no es objetivo, no es Obvio. objetiva la opinión que usted me está dando. Y segundo, porque hay que evitar totalmente y al 100% que en ese análisis yo pueda tener información de alguna manera privilegiado, Privilegiada. De información acuerdo. que no tiene cualquier inversionista porque hago parte del banco y tal. Entonces, definitivamente yo no, nuestro equipo y yo no nos referimos ni a la vivienda, ni a su desempeño financiero, ni a si vale más o vale menos. Lo que está claro es que el valor de la acción también ha tenido un año súper positivo. Creo que si no estoy mal, alcanza ya casi el 80%, incluyendo dividendos este año, como 70 y algo por ciento. Entonces eso también es una muestra de
cómo el sector financiero y las acciones del sector financiero han tenido muy buen comportamiento este año. No, está buenísimo y me encanta esa objetividad. Ahora, yo que nada tengo que ver con la vivienda, sí les digo, pónganle ojo a esa acción que viene disparada y la compañía viene recuperándose muy bien este año. Hablemos del futuro. ¿Cómo te estás preparando para el futuro? ¿Cómo estás estructurando tu portafolio? ¿Qué sé yo? ¿Tienes oro? ¿Tienes acciones en Estados Unidos? ¿Algo en emergentes? ¿Qué tanto le estás metiendo a Colombia? Como ya cuando pensamos en construcción de portafolio de inversión, ¿cómo nos podemos preparar? Diversificación, y esa diversificación no es solo de Colombia hacia el mundo, sino de Estados Unidos hacia el mundo. O Ok, sea, yo creo que la tendencia de diversificación, que siempre hace parte de los portafolios, en fin, esa diversificación mundial o esa diversificación regional tiene todavía mucho camino por recorrer. buenísimo. Las acciones emergentes están todavía baratas, a pesar de haber tenido un super año. Los flujos que salgan de Estados Unidos, por moderados que sean, generan un efecto impresionante en el resto de los mercados. Entonces, si uno no tiene nada invertido fuera de Estados Unidos, debería considerar aumentar esa participación. Muchos dicen, bueno, pero ¿cuánto? ¿El 50%, el 60%, el 80%, el 20%, el 10%? Eso depende de cada inversionista, Ujú. pero por ejemplo, en los portafolios globales, por lo menos en acciones y en los índices, por lo menos el 20 o 25% busca oportunidades fuera de Estados Unidos. Y si uno parte de la base, algo que nos ha como ocupado mucho en la labor de análisis es: ¿el dólar va a seguir bajando en el mundo? ¿Esto es algo que fue solo del 2025 y ya? ¿O es algo que puede ocurrir por más años? Nosotros creemos que puede ocurrir por más años, y eso quiere decir, yo a los inversionistas les digo, yo sé que ustedes ven el riesgo en Colombia por distintas variables y quieren tener moneda fuerte y compran y tienen sus inversiones afuera. Cuando uno habla de la pérdida de terreno del dólar, no necesariamente está hablando de traerse esos recursos a Colombia otra vez, pero sí está hablando de invierta de tal manera que usted compense esa posibilidad de que el dólar se caiga en el mundo. ¿Cómo? Insisto, teniendo activos fuera de Estados Unidos. Entonces es como parte de lo mismo, pero muy presente en: el dólar se puede debilitar, hay que diversificar fuera de Estados Unidos, y las valoraciones siguen ayudando a esto. Me parece riesgoso hoy invertir en oro, es decir, yo creo que se vuelve difícil de analizar porque hay variables estructurales que le apuntan a que el oro puede seguir subiendo, como que los bancos centrales siguen comprando, como que China sigue comprando y ha llevado sus reservas internacionales. Después de que tenía el 1% en oro, ya las tiene casi en el 7%, y pareciera que va a seguir Quiere más. subiendo, porque para que te hagas un ejemplo o una idea, Estados Unidos tiene en sus reservas unos 8.300 toneladas de oro. China tiene por ahí unas 2.400. Ok. No quiere decir que China tenga que llegar a 8.300, pero lo que sí quiere decir es que igual China podría seguir aumentando sus reservas. Entonces, si uno tiene un comprador de largo plazo como ese y como muchos otros países emergentes, probablemente el precio pueda seguir subiendo. Sí, pero también es que el costo de producir una onza de oro es por ahí $1.400, máximo $1.500 la onza, y hoy estamos por encima de 4.000. Entonces, ya la volatilidad y la fluctuación empieza a ser tan alta que hoy no me siento tan tranquilo de decir All in fuertemente oro, sí, sí. oro. Creo que ahí hay una buena perspectiva, pero está más volátil. Probablemente la inversión que uno tuviera que hacer ahí es en un porcentaje más pequeño. ¿Bienes Eh, raíces, te gustan o no? a mí los bienes raíces me parece que, claro, nosotros estamos más concentrados en inversiones en mercados Ujú, financieros, y en los mercados financieros hay inversiones en bienes raíces, ujú. el famoso real estate o los real estate investment trust en el mundo. Y si uno ve esos activos, sí le ha ido mal este año. Ujú, Esos activos han tenido un comportamiento muy flojo ujú, porque las tasas de interés les pegan mucho. ujú. Y no se ve necesariamente que las tasas de interés puedan bajar en el mundo tan fácilmente. Entonces, en ese tipo de activos, yo creo que
si uno se sale del mundo financiero, son súper estables y muy interesantes porque son generadores de renta, diversifican y creo que deben hacer parte del portafolio de inversión de un cliente, pues de alguna persona. En el mundo yo creo que el real estate hace mucho sentido y creo que además esos activos no están caros, pero creo que uno debería pensárselo como lo que son y son activos de renta, activos más de largo plazo. No debería uno poner una porción en activos inmobiliarios pensando que esto se va a subir igual que las tecnológicas. No, hace parte de esa base de activos que me generan renta y es preferible generar renta hoy a través de esos activos probablemente que a través de bonos en el mundo. Clarísimo. ¿Cripto te gusta o no? Nosotros no hacemos análisis de criptos. Sé que en el mundo el uso de criptos viene creciendo bastante, pero entonces criptos tiene un universo también enorme, ¿sí? Claro, sí, sí, mucha. Es No mucho al sé, mismo tiempo. sí, y hay de todo. Entonces se mezcla que la gente quiere hacerse rica en grandes proporciones y en tiempo récord. Entonces uno se da cuenta que hace poco la caída del mercado de cripto sacó del juego a muchos por Total, su apalancamiento y total. que una cripto de esas que nadie conoce pero que la sacó de no sé de dónde la idea, se cayó 80% en un día y se fue a dormir y cuando se levantó ya no tenía cuenta de inversión. Entonces yo creo que en criptos hay de todo. Lo que sí está claro es que las inversiones cripto y los stablecoins y muchos temas digitales han tenido mucho, como que han ganado mucho espacio en las inversiones y hoy uno se da cuenta que los grandes bancos incluso ya cambiaron su posición frente a que esto era un fraude y que no tenía nada que ver esto en el mundo de inversiones, a generar ETFs, a que JP Morgan empieza incluso también a invertir un poco más en esto. Entonces, yo creo que si uno le apuesta, esto es más de largo plazo, pero pensemos en lo siguiente, en el mundo se está hablando mucho de algo que es un término en inglés que es el debasement trade y es como, oiga, la inversión descorrelacionándose o saliéndose de las monedas tradicionales. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el principal factor y condición estructural hoy del mundo y la principal vulnerabilidad? Sus altos niveles de deuda y que hemos venido en muchos años donde Estados Unidos siempre ha sido el refugio y la apuesta a estar. Pero hoy el mundo se está dando cuenta que Estados Unidos también tiene un problema de deuda. Entonces Ujú. el mundo está empezando a preguntarse hacia dónde corro. Muchos han corrido al oro y por eso es que la perspectiva del oro sigue siendo positiva, pero otros dicen, no, yo creo que en el mundo cripto va a haber mucha gente que va a correr hacia allá y que va a tratar de guardar su capital y reservar su patrimonio ahí. Entonces, yo creo Clarísimo. que puede haber oportunidades, pero insisto, es un mundo donde uno no debería dárselas de genio y apalancarse y apostar el todo por el todo. Eso es demasiado peligroso. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo lo leemos? Pues mira, el libro, nosotros tenemos un portal que es donde publicamos toda nuestra información y es gratis y es visión.davivienda.com. Buenísimo. Se los vamos Ahí a dejar en el enlace pues de Visión de yo creo Vivienda en la que descripción. ahí principalmente, ahora, si uno quisiera tener el link exacto, pues para llegar directo a la publicación, el link es libro.daviviendacorredores.com, Ok. ¿sí? No quisiera confundirlos dándoles más de un link, pero Los ahí. dejamos los dos igual para que la gente pueda consultarlo. Y pues naturalmente a través de nuestras redes sociales, incluso de mi cuenta de X, yo estoy posteando normalmente. ¿Cómo te buscamos en eh, X? yo pongo el usuario como mi nombre, Germán Cristancho, solo que por temas de longitud Ujú. no, pues le quité una letra para que cupiera, entonces es Germán CRS Tancho, ¿sí? Germán Cristancho, pero ahí Perfecto. está. Buenísimo. Pues hermano, qué información tan espectacular. Yo creo que aprendimos un montón. Por mí, podemos quedar hablándonos acá horas y horas y horas, pero bueno, hay que respetar tu tiempo y ojalá esta sea la primera de muchas invitaciones al podcast. Creo que tienen mucho ustedes por enseñarnos y de verdad te agradezco por tanta generosidad. No, Juan, a ustedes por invitarme.
por permitirme compartir el trabajo de un equipo muy amplio, muy profesional y muy conocedor e información que yo creo que cualquier persona que esté interesada en invertir y en hacer crecer su capital debería ojear, revisar, en fin, yo creo que ahí hay información supremamente valiosa y terminaría diciéndote algo y es que sí se vale ser optimista, sí se vale creer que hay oportunidades, efectivamente las hay. En momentos de altísima incertidumbre, una vez más, el mercado financiero, tanto local como internacional, nos demuestra que sí se puede crecer el capital y no es jugando ni apostando, sino es creyendo en las empresas y en el país, y eso se ve en los resultados de las inversiones este año. Me encanta. ¿Nos vemos en Mónico en 2026 o no? Nos vemos en Mónico en Eso. 2026. Confirmado aquí al aire para que tome nota. Muchas gracias, hermano. Bueno, Juan, un gusto. Si has llegado hasta el final de este episodio, queremos agradecerte de verdad por estar acá, por tomarte el tiempo de escucharnos, de aprender y buscar herramientas para tomar mejores decisiones con tu dinero. Y ya que llegaste hasta el final, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Suscribirte no solo significa que recibirás nuevos episodios cada martes, sino que también te permite ser parte de nuestra comunidad dentro de YouTube, donde compartimos encuestas, preguntamos tu opinión sobre temas y próximos invitados, y así vamos a poder hacer un podcast que de verdad responda a tus necesidades. Además de eso, nos ayuda a mejorar la producción, a atraer a mejores expertos, a las personas que más te interesan y a generar contenido que siga aportándote mucho valor. Así que no olvides, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.